Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abraham. Empezamos una nueva aventura radiofónica, un nuevo programa que hemos titulado El despertar del dinosaurio y que tiene como sintonía la banda sonora de una película maravillosa que se llama El cartero de Neruda. Bien, se trata, como dice el anuncio del programa, de degustar la literatura, pero en pequeñas dosis. No en dosis grandiosas como El Quijote o Fortunato y Jacinto, las grandes obras de la literatura, que son un poco más indigestas, sino que la literatura tiene también recursos mucho más pequeños, formas muy pequeñas, muy breves, el microrrelato, la greguería, el haiku, un poema, para en unos pocos minutos degustar el sabor de lo literario, que simplemente es conseguir la belleza a través de la palabra. Eso es lo que es la literatura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar este programa, que lo hemos titulado así, El despertar del dinosaurio, porque el microrrelato más pequeño en castellano que se conoce es uno de Augusto Monterroso, que dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Realmente no despertó, porque hay una coma después de despertó, pero yo me he permitido la licencia de hacer que sea el dinosaurio el que despierta, aunque realmente es cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí, pero bueno, como nadie nos va a censurar por eso, me he permitido la licencia de hacer un título llamativo con ese microrelato, El despertar del dinosaurio. Tendremos cada semana, o la primera semana, algún invitado que viene a recomendarnos a leer algunas de esas formas breves de la literatura. Y lógicamente, para comenzar este primer programa, pues he querido conveniente que nuestro alcalde, Jesús Gómez Montiel, que es un hombre también de inquietud cultural, de inquietud literaria, un hombre de inquietud en general, que es lo importante, pues va a seleccionar algunas de estas formas breves de la literatura, vamos a saborearlos con él y nos va a hacer degustar algunas formas breves que él también y que yo también coincido con él. Bueno, Jesús, muy buenos días en primer lugar. Pues buenos días y muy agradecido de poder formar parte de este primer programa. Hombre, para nosotros es una satisfacción que estés tú como primera autoridad del pueblo, digamos, impartiendo haciéndonos degustar la literatura en pequeñas dosis. ¿Qué es lo que tú has elegido? ¿Qué formas breves de la literatura te gustan a ti y por qué? Bien, yo creo que para empezar, y tratándose de la máxima exponencia del microrrelato, en este caso podríamos hablar de la greguería como un género literario que a mí particularmente me ha marcado mucho, porque considero que la greguería, que se atribuye fundamentalmente a don Ramón Gómez de la Serna, o Ramón a secas como él prefería que le llamaran, es un género literario que da mucho de sí, por cuanto tiene de metafórico, y se ha empleado mucho en el ámbito publicitario, que es un área que yo conozco bien a nivel profesional, y por lo tanto la greguería, más allá de un género literario que da mucho de sí, es una figura literaria que da pie incluso a que los publicistas hayan podido realizar fantásticas campañas de comunicación y de publicidad. La greguería es un gran invento del escritor vanguardista Ramón Gómez de la Serna, que nace en Madrid en 1888 y muere en Buenos Aires en 1963. Yo te confieso que también en mi clase, en mi lema en el aula era ni un día sin greguería, y todos los días leíamos alguna greguería en clase, simplemente una frase ocurrente. Él la define como humor más metáfora, sí. Es como él la define. Hay algunas humorísticas, otras muy poéticas, otras todas son ingeniosas. Bueno, pues te decimos para que tú nos hagas degustar esta mañana para el desayuno, el almuerzo, alguna de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Bueno, muy brevemente me gustaría dar alguna pincelada biográfica de este autor. Es un autor que forma parte de la generación de 1914, queda a medio camino entre la generación del 98 y la del 27, que son probablemente más conocidas, y forma parte del movimiento novecentista, que agrupa autores de muy diversa índole, pintores, ensayistas, autores de obras de teatro. Todo esto dibuja cómo era Ramón Gómez de la Serna, una persona singular. Tenía ciertas actitudes un tanto excéntricas, se le recuerda incluso por ir disfrazado a actos públicos, era una persona muy conocida en su época, y al mismo tiempo que populariza las tertulias del Café Pombo en la calle Carretas número 4 de Madrid, donde se unían pues la flor y nata de los intelectuales de la época, entre los cuales pues está Ortega y Gasset, Miró, Gregorio Marañón, José Bergamín, famoso poeta José Bergamín, y el pintor Gutiérrez Solana, que inmortaliza esa escena en el famoso cuadro de las tertulias del Café Pombo. La greguería, hay
precursores que el propio Ramón Gómez de la Serna, en el libro Total de Greguerías de 1962, se refiere en su prólogo a precursores como Horacio, Shakespeare, Quevedo y López de Vega, para que veamos que realmente, aunque él es quien la populariza, pero que es un género literario, una figura que está a medio camino entre la matemática, la orfebrería y la lengua, por cuanto tiene de tratar de concentrar en muy pocas palabras un gran significado. Vamos a escuchar algunos ejemplos de ese efecto sorpresivo que consigue don Ramón Gómez de la Serna, Ramón a secas. La luna es el ojo de buey del barco de la noche. Esta es una greguería en la que él hace una asociación visual partiendo de dos imágenes. Otro ejemplo es invertir una relación lógica entre dos palabras. Lo vamos a entender completamente con este otro ejemplo. El polvo está lleno de viejos y olvidados estornudos. Realmente es muy ingenioso. En tercer lugar, la greguería se consigue como él mismo define, lo cual da pie a que quienes nos están escuchando puedan incluso practicarlo en casa, asociando libremente dos conceptos que están ligados entre sí. Por ejemplo, el par de huevos que nos tomamos parece que son gemelos y no son ni primos terceros. Es genial. O esta otra, que probablemente sea la que mejor define su sentido del humor sarcástico y bastante ácido, es: lo más importante de la vida es no haber muerto. Fantástico. Son algunos ejemplos de la greguería que escribía este hombre y que le hicieron muy popular, aunque, como digo, escribió ensayo, escribió teatro, dibujaba, era escultor, hizo fotomontaje, collage. Es un autor, para quien no lo conozca, digno de conocer. Forma parte de una época en la que en Europa estaban las vanguardias pictóricas, las vanguardias literarias, el simbolismo, y él todo eso lo agrupa en sus inquietudes vitales y lo lleva en su máximo, como figura más importante de su trayectoria literaria, en la greguería, que es capaz de sintetizar muchos conceptos en frases muy cortas. Si os parece, os leo una también muy original. La O es la I después de beber. O la leche es el agua vestida de novia. Seguramente, sí. Pepe, tú tendrás otras muchas. Hay muchas. Hay una muy poética que dije yo, que de la nieve caída en el lago nacen los cisnes. Una muy bonita. Sí. O una que es un poco, dice, de la unión de viuda y viudo nace el niño vestido de luto. Ramón, es que era extraordinario. Sí. ¿Nos dicen alguna más? Sí, claro. Al dar la llave de la luz se despiertan las paredes. O era tan mal guitarrista que se le escapó la guitarra con otro. La guitarra se vio corriendo. Prefiero que me interprete otra persona. Bueno, al final es un autor muy original, muy diferente a todo lo que había en su momento, y que a través de él puedes conocer otros tantos autores. Por ejemplo, el pintor Gutiérrez Solana. Podemos escuchar también referencias en el discurso de cuando Camilo José Cela entra a formar parte de la Real Academia Española, hace referencia a Ramón Gómez de la Serna. Es decir, que es un autor que dejó una impronta muy importante en otros muchos autores de la generación del 27 y posteriores. Pues lo que nos queda es invitar a los oyentes a que lean greguería. No hace falta que se compren el libro, en internet hay muchísimas páginas de greguería, porque es un género asequible, accesible, una forma breve, que son las que vamos a tratar en este espacio. Y además de la forma breve, Jesús, sabemos que tú eres un gran lector, recomiéndanos ya un libro, digamos, grueso, entre comillas, para leer, para que nos puede gustar. Bueno, muy de la época también, de Pablo Neruda, sin lugar a dudas, es su poemario más importante, 20 poemas de amor y una canción desesperada, de 1924, que bueno, pues también está plagado y trufado de conceptos imborrables para cualquier lector o lectora que desee sumergirse en la bella poesía de este autor, de Pablo Neruda. Bueno, pues Neruda, Pablo y Ramón, yo creo que son dos recomendaciones extraordinarias para inmiscuirse, para degustar el arte de la literatura. Muchísimas gracias, Jesús, por esta primera intervención en este primer programa, que esperamos tenga repercusión, digamos, la gente anime un poco a leer, que es lo importante. Vamos a poner también cada día pues una pieza, o a veces clásica de música clásica, o a veces clásica de música menos clásica. Y yo he seleccionado para esta mañana, yo creo que una de las canciones emblemáticas y una voz emblemática, la voz de Frank Sinatra,
a mi manera. Bueno, pues con esta audición de A mi manera terminamos este primer programa, invitándoles a leer como siempre, a leer pequeñas o grandes formas de literatura, porque leyendo siempre se forma, uno se forma, se informa y nunca se deforma. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. And now the end is near.